estamos nunha nova sección, neste caso de Güei aldericamos con. Encontramos na Ateneo Obrero de Xixón porque Güei fizose un alderique, e estamos na Alderiques de Asturias, un alderique al rodio un pouco de la presencia de la asturiana televisión, por mor de la película El rostro impenetrable que emitióse fai unes selmanes na Canal Autonómica, e alcuéntrase con nos Nacio Varillas, que lle traballador, conocéislo de sobra, que lle traballador de la RPA, de la Radio Autonómica. Nacio Varillas, muchas gracias por estar en Alderiques de Asturias. Gracias a ti, Samuel. Falestis nesti alderique un poquitín de lo que lle la presencia del asturiano e lo que foi un fecho destacable, que foi la primer película doblada. Lo primero para entrogate, ¿qué te pareció lo de la película Marro Blando falando en asturiano y que tuvo una audiencia bastante curiosa? A mí parece súper bien. La verdad es que no me sorprendió tampoco en especial porque ya conocía los productos que fai ya en producciones, González Producciones, y no me sorprendió especialmente. Bien, y es algo que a los 2 minutos estaba centrado en una película, no en que fuera en asturiano, en inglés o en castellano, dábame igual. La cuestión es que el producto en sí fuera bueno y en este caso te enganchara la peli, no que tuviera o no doblada a una lengua a otra. Y aparte porque, fai un proceso que ya sucedió en otras televisiones autonómicas, el que lle la introducción de la lengua propia dentro de lo que son los doblajes, y eso fai produce una cuestión muy importante de normalización del asturiano, ¿no? Sí, por supuesto, que haya productos de ficción la lengua asturiana y es fundamental y que se vea como normal. No tiene más explicación ni más razón, y es que lo que en un momento nos pueda llamar la atención ahora a nosotros falando de ello, dentro de 2-3 años esperemos no tener que hacer esto, porque ya sea tan normal que digamos, y que ya es redundante hablar de lo mismo, ¿no? Y es como reclamar de algo que esperemos que dentro de poco no haya que reclamar. Ignacio, y dentro de lo que lleva el ente autonómico, falaste dentro de la charra que, siempre hay la gente tiene una imagen de que puede haber como una mano negra, de que otorguen un poquitín la presencia del asturiano. Tú comentabas en la charra, y quiero que lo comentes para el nuestro programa, que decías que no, que en todo caso el problema a lo mejor lle otro, o digamos que los pilancos son otros, pues de preparación, de unas cosas. ¿Qué nos puedes decir de esa cuestión? Bueno, a ver, yo primero, lo mismo que hice en la charra, falo a título personal, de mero vulgar traballador. Non tengo ningún tipo de representación del ente de comunicación del Principado, ni mucho menos. Falo a nome personal, a nome de Nacio Varillas. Yo non tengo ningún problema. Yo todo lo que propongo que para facer en asturiano, naide me pon ningún tipo de torga, de pilancu. Lo mismo que si en castellán, la cuestión ya no es tanto la lengua, lo mismo que comentábamos en antes del rostro impenetrable, la cuestión ya no es tanto la lengua, sino que sea un producto de calidad y que sea asequible para la situación en la que estamos en el ente. Yo no tengo ningún problema, en el mío caso un RPA, que ya el 95% del mío trabajo y para la radio, lo que fago en asturiano, sin problema. No hay ningún tipo de mano negra, por lo menos detrás del mío trabajo. De lo que ves en mi experiencia personal. Bueno, en todo caso, lo que ya para rematar diríamos, Nacio, que lo que nos prestaría sería que aparecieran más productos, ¿no? Como pasó, insistimos, y una cuestión que está estudiado y que pasó en otros lugares, que aparezcan más productos en asturiano y que eso valga para que la lengua agarre ese prestigio que a lo mejor no tiene el momento, ¿no? Por supuesto, y productos de toda triba, desde informativos hasta deportivos, pasando por infantiles. Hay años periodistas por asturiano hacía esa asociación de periodistas profesionales que hacíamos trabajo en lengua asturiana, hacíamos un estudio precisamente en el que hacíamos referencia a la necesidad de que hubiera esos productos y sobre todo en esos detalles que tú acabas de comentar, ¿no? Deportivos, informativos y infantiles. Esos tres falten ahora mismo, no los hay en asturiano, en el ente de comunicación del Principado. Bueno, pues bien, sí, eso sería un paso importante. Después ya la afición, por supuesto. Pasiquín a pasiquín está dándose, pues eso, de algún reblago ya en ese ámbito de la afición y esperemos que siga. Pues dámosteles más fondes gracias por atender al Alderiques de Asturias y, citámoste para un alderique que igual hacemos al rodio un poco de los medios de comunicación en Asturias. Gracias. Estar encantado de acudir a vuestra llamada. Gracias a ti y al resto del equipo, Samuel.
Seguimos con más convidados en esta alderique al radio de la televisión, Ateneo Obrero de Sisión. En este caso estamos con Damián Barreiro, otro de los ponentes. Damián, muchas gracias por atender al alderique. Gracias a vosotros. Damián, tú, dentro de la tua exposición, falabes un poquitín, a máis interesame que nos falares en Alderiques de Asturias, estás a piques de expulizar un ensayo, un asturiano, al rodio un poco de lo que lleva la televisión, el uso con lingües. ¿Puedes contaros un poquitín a lo primero ese ensayo y de ahí un poco de promoción también, claro? Bueno, pues el ensayo llámase El espellón de Miranos, televisiones de proximidad en Europa Occidental y procesos de recuperación identitaria. Y bueno, y el ensayo que ganó el último premio Fierro Botas de ensayo del Concello de Sisión. Y bueno, pues fala un poquitín de cómo en el resto de comunidades lingüísticas europeas lucharon por tener una televisión na súa lingua, como esa televisión valió para normalizar el idioma, para crear una industria cultural. Y también falo un poquitín de la historia de la televisión Asturias, de cómo se luchó porque hubiera una televisión asturiano y bueno, comparar lo que se hizo en otros sitios, lo que se fue aquí y para proponer un modelo de televisión que se podía hacer en Asturias, apegado al territorio, centrado na promoción del idioma, de la cultura, a través del entretenimiento y propongo un modelo de televisión que podría ser afalladizo para el caso asturiano. No, comentamos a la xente a que llega este ensayo porque parece súper interesante. Precisamente, aprovechando que estás con nos aquí, güey, en Alderiques de Asturias, sí que me prestaba que dentro de lo que fue la charra, sí que tú, digamos, criticabes lo que lle el modelo de televisión autonómico que se asoleyó en Asturias, bueno, haciendo comparanza con otro modelo, el de los vecinos, que lle el más que tenemos más averao, pero que sí que aquí la presencia de la lengua propia y poca, y sí que me prestaba una cosa que dicíes que lle el tema que claro, que sentido tienes una televisión si hay 40 canales en la TDT y la nuestra televisión no utiliza la lengua asturiana, ¿no? ¿Cómo un poco puedes explicar eso? Pues yo, bueno, puede explicarse por los mismos motivos que la escolarización de asturiano non lle analizada, porque non se fomenta la idea de un asturiano. Yo creo que son motivos ideolóxicos de cosmopaletismo, que se suele decir, ¿no? Y bueno, yo creo que, o sea, podemos verlo en las audiencias de TPA, ¿no? Los programas que son asturianos, que están apegados al territorio, podemos hablar de sones, de día de mercado, son los que más audiencia tienen, suelen llegar al 10% de audiencia, y el resto de programación pues tiene una media de 4%, más o menos o más. Yo creo que está claro, ¿no? La xente necesita un canal, non pedimos máis, un canal que reflexe lo que somos, que sea unha ventana abierta a Asturias, non tiene sentido que teamos mantenido unha televisión pública que tenga una programación como pueda tener Televisión Española o Telemadrid, ¿no? Las audiencias lo muestran, que la xente quiere unha televisión que reflexe la súa cultura e la súa identidad. Outra cosa non tiene sentido. Y ya para rematar, precisamente el Alderique venía por mor de la emisión del Rostro Impenetrable, una película primero doblada en asturiano. ¿Qué importancia tiene ese paso, como tú comentabas, por lo de SOTR en Galicia o como Sinchan en Cataluña? Todas esas cosas sí que, bueno, y un primer paso que hay que intentar que se oyan más, ¿no? Sí, bueno, el doblaje es súper importante básicamente porque el doblaje permite la lengua... permite mostrar que la lengua se puede usar en todo tipo de situaciones. Harrison Ford en La Guerra de las Galaxias falando en asturiano, una telenovela en asturiano, muestra que la lengua es válida para todos los registros y todas las situaciones, además del tema económico que podríamos falar de dar trabajo a actores, a técnicos, que o sea, lo que pasa en el resto de territorios con lengua, del resto de territorios bilingües del Estado español, que el doblaje val para crear una industria que aquí non existe. Aquí parece que hai xente que opina que emitir unha película en asturiano que é un gasto, non é un gasto, é unha inversión e dar traballo a la xente. Pues damos las gracias, Damián, por atender al Alderiques de Asturias y bueno, todo el puso y la suerte para ese ensayo que asoleyes. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ya para rematar este encuentro que estamos teniendo por mor de esta charra de la película El Rostro Impenetrable, encuéntrase con nos Humberto González. Humberto, muchas gracias. Hola, ¿qué tal?
Humberto, que foi el encargado desa torna, bueno, primeiro como foi ese traballo, esa primeira experiencia, aunque dentro de González Producciones ya lleváis facendo 3 películas, pero bueno... Sí, bueno, vamos a ver, esta responsabilidad del versionado de los diálogos ya me tocó de alguna otra vuelta, ¿no? Y en este caso concreto lo que hicimos es un primer versionado, una primera traducción, no literal, porque en doblaje los torneos no son literales, y después lo que hicimos, o lo que hice, fue un primer ajuste, es decir, un primer trabajo de sincronía de los diálogos con el movimiento labial de los actores y actrices que salen en la película. Después mandóse a la academia para que hiciera una revisión lingüística, eso es importante, y después con esa revisión lingüística hicimos un nuevo ajuste, porque había algún término que se introducía, alguna forma, una expresión que después no encuadraba precisamente en el ajuste. Hicimos un segundo ajuste, digo, y después en el momento ya de doblar, pues topámonos que en torno a un 25 o 30% pues hubo que redefinir parte del diálogo, ¿no? Una cosa que por otra parte ya lo normal en un doblaje. Y después lo que puede entregarse la gente que está sintiendo Alderic que está huellando y un poco la valoración después de esa audiencia, más del 5% y una valoración positiva. No, hombre, y bien buena teniendo en cuenta el día, superase la media de la cadena. En el mismo día los programas que estaban pues avegados antes y después tuvieron menos audiencia. La peli de 2011, que se emitió esa tarde en torno a las 4 tuvo un 4,4, es decir, menor audiencia que la nuestra película. Llega un viernes, sabemos que el viernes a partir de las 10 y los sábados a partir de las 10 llega el peor día y la peor hora de cualquier semana. En este caso concreto, esta semana ya especialmente difícil porque estaba pegando con Navidad y con Nochebuena, que llega cuando había mucha gente que vio los cachinos que pudo pues en la sidrería, en la cafetería, es decir, en sitios donde estaba la gente esos horas. Tuvimos un 5,1% y un dato pues muy bueno, es decir, está por arriba de lo que ya la media. Y hay un dato que llegue la misma hora, el mismo día, la semana siguiente, y 7 días después, pues la película que fue Us Marshall tuvo un 3,4%. Eso ya lo dice todo. Evidentemente hay mercado y hay demanda para este tipo de trabajos. Y ya para rematar, la entrega que se puede estar haciendo la gente que nos está apoyando, ¿va a haber más cosas o qué es lo que va a suceder? Bueno, realmente yo no soy de la productora, cuya voy como no puede ser de otra forma muy cercanamente a la productora, pero yo sé que sí, que están haciéndose ya las gestiones pues para tratar de que haya más productos de doblaje en ATPA en 2014. Entonces están en la fase previo de negociación. Yo tengo la sensación de que va a haber. Lo que no sabemos todavía es cuánto, pero seguro que va a haber. Pues comentamos a la xente a que siga en este tema del asturiano, este doblaje, que foi unha experiencia per guapa. Humberto, muchas gracias por estar con nos en Alderiques. A vosotros. Bueno, estamos con Óscar Vega, hay un poco que rematemos este Alderique que tuvo lugar aquí en la madreña del comité de empresa de la RTPA. Óscar, muy bueno, muchas gracias por atender. Óscar, falóse un Alderique per Fondero durante 2 horas de lo que lleva un modelo de la automoción pública, un posible modelo. Y bueno, comentasteis una montonera de cosas, pero siempre estaba, para la gente que nos está sintiendo aquí en Alderique de Asturias, que hay un poco, defender un poco a los trabajadores, ¿no?, que están dentro de la RTPA y que, bueno, faen lo que pueden, ¿no? Bueno, los trabajadores de la RTPA, que a veces olvidamos el tema de la radio televisión y somos una radio televisión, pues somos como el resto de clase trabajadora de Asturias y del mundo, se podría decir. Hay trabajadores, en general los trabajadores de la RTPA, y es siente todo muy profesional, y luego pues a un nivel de compromiso con lo que es el servicio público, pues hay de todo, como pasa en todas las empresas, tanto públicas como privadas. Pero bueno, sí que romper una lanza a favor de los mis compañeros y compañeras, en el sentido de que lo que tienen claro es que hay que defender el su puesto de trabajo y que la RTPA que tenemos, la gestión que sufrimos durante todos estos años, que no es ni mucho menos la que tiene que ser, y que fuimos nosotros los trabajadores y los trabajadores, sobre todo los de las empresas auxiliares o subcontrates, los que pagamos el pato de una gestión que no tienen responsables políticos ni en la directiva.
Comentabas, Óscar, aparte, bueno, que la situación laboral dentro de la TPA prestaba que nos esclarases en un minutín para los nuestros televidentes que bueno, que ya cereante muchas vegaes, pues con productoras, con xente, digamos, que hai, comentabas, pues pouco traballo público, e sei que hai produtores alrededor que traballen para la TPA, ¿no? Sí, la estructura desde el entamu en 2006 de la RTPA, pues montóse una estructura muy pequeñina de televisión, de radiotelevisión pública, con menos de 100 trabajadores, y con esa plantilla ya imposible sacar adelante el proyecto radiotelevisivo que había. Entonces lo que se hizo y poner subcontratar un montón de servicios en los que sí que campaba a sus anchas pues la precariedad, la temporalidad y los despidos. Y bueno, cuestiones ya más graves como incluso las amenazas que se vivieron durante muchos años pues a trabajadores críticos o trabajadores que se plantearen poner denuncias. En estos momentos sigue siendo un poco parecido esa historia. Los trabajadores de la TPA sí que tenemos una regulación laboral, pues entre comillas, más estable, con contratos en general indefinidos y sometidos a un convenio, pero bueno, como el resto de la clase trabajadora, estamos amenazados ya día sí y día también con el tema de la reforma laboral, con la negociación del convenio, con el aumento de la flexibilidad, con la amenaza que tuvimos hasta poco de un ERE, ahora parece que no, pero en el futuro puede ser que sí. La incertidumbre es hasta ahí, y en las contratas que siguen trabajando para la RTPA, pues la situación sí es muy precaria. La gente que trabaja para informativos que no llegue de la RTPA están en unas condiciones lamentables. Pues y el resto de contratos también. Pues prestábamos eso, Óscar, que nos contares esto a Alderiques de Asturias para dar conocimiento a los asturianos y a las asturianas un poco de la situación de la tele autonómica a nivel laboral. Óscar Vega, muchísimas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias a vosotros por invitarme. Seguimos aquí con más convidados que tuvieron Güena Madreña, en este caso una persona que hoy ha sido nuestro, que es Antón Ambás, conoce a Bondu en Asturias por todo el labor que hiciste de recuperación, pero güey, lo que me prestaba en Truate no oye más de lo que tú faes, sino, y gracias por estar aquí en Alderiques de Asturias, Antón, y un poquitín ese modelo del título de la charla de güey era la televisión que queremos, la televisión que nos presta, la televisión pública. Falóse durante 2 horas, pero más o menos que podemos contar a la xente y tú que eres un defensor de lo de nuestro, ¿qué importancia tiene el que lo de nuestro te ha reflejado una televisión autonómica? Los que queremos el país, los que queremos este país, los que queremos Asturias, queremos una tele del país, queremos una tele de Asturias, una tele que precisamente ufierte lo que non van ufiertar les otras teles. Teles hai muchas. La del país tiene que ser del país. Y como tiene que ser una tele del país, tiene que ser na lingua del país y tiene que falar de la realidad del país. Pero non na más dunha realidad tradicional onde queda requexado o idioma. Puede parecer que estoy criticando el meu espacio. Non, yo dedico a la cultura tradicional na lingua de Asturias. Non podía ser de outra maneira. Pero yo reivindico para esta tele, pídollos a la xente que está con los mandos desta tele de Asturias, que me parece importantísimo tener una tele de Asturias. Y soy un gran defensor de la TPA, pero soy un gran defensor de una TPA na que tiene que haber de ellos cambios importantes. Primero, la presencia del idioma, y la presencia del idioma en todos los espacios. Fain falta informativos en asturiano, fain falta programas de diferentes temáticas, fai falta programación para niños, por supuesto fai falta que esté representado lo que estamos haciendo los que nos dedicamos al estudio de la cultura tradicional, de la identidad. Somos lo que somos gracias a esa cultura que tenemos detrás. Y es lo que yo pido, seguir con una tele del país, con contenidos del país y donde tenga representación la lingua del país.
que la mayoría de la programación, yo non me atrevo a decir que el 100% tenga que ser en asturiano. Tampoco soy tan talibán, ¿eh? Non me ofende tener programación en castellano, non me ofende. Pero gustaríame que la programación asturiano fuere mayoritaria. Y gustaríame tener consideración con aquellos concellos de Occidente onde el tronco lingüístico lle outro. El gallego de Asturias, o del tronco galaico-portugués, o como queráis llamarlo. También la televisión de Asturias tiene que tener consideración con esa otra lingua. Y es lo que pide ambas. Y ambas, por exemplo, ¿ya es consciente que con el labor que lleves haciendo desde cuanta ya, digamos que amosaste un poquitín lo que lle la realidad lingüística de Asturias? Eso faite tener orgullo personal y sobre todo amosar lo que somos nos, ¿no? Estoy hiper contento de haber fecho este trabajo estos 8 años, y un de los programas más viejos de la TPA, Camín de Cantares, después Camín, agora Camín. Estoy hiper contento porque fue enseñar al pueblo asturiano lo que somos. El pueblo asturiano identificóse porque todos tenemos ese origen, a todos nos cantaron, nos contaron y nos falaron en este idioma, todo el mundo se ve reflejado, y valió para dignificar esa cultura y esa identidad propia. Valió mucho más de lo que yo contaba, y estoy contentísimo de que podamos presumir de tener un fondo documental con casi 200 programas que pocas tierras lo tienen. Pues date la enhorabuena, ambas, préstanos por la vida que tuvieras con nos en Alderiques de Asturias, y quedamos y agarramos el compromiso de armar alguna en nuestros ondes. Estoy para lo que faiga falta, rapaces. Gracias, ambas, gracias. Seguimos aquí en La Madreña, que tuvo esa charra perinteresante, la televisión que queremos, y los que organizaban era la Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana, Carlos Pulgar, que es uno de los cabezaleros. Carlos, muy buenos por estar en Alderiques de Asturias. Gracias por convidarme. Carlos, préstanos y damos la enhorabuena por entamar esta charra tan perinteresante. Nos que somos un proyecto que estamos entamando también de televisión, pero, hombre, tuvimos, se estuvo aldericando durante 2 horas, pero ¿qué televisión queremos? Bueno, yo creo que queremos una que refleje la realidad de Asturias y que sirva de herramienta para normalizar el idioma y como fin último para salvarlo, porque yo creo que es una de las misiones fundamentales que tiene que tener la televisión. Yo comentábamos unos datos ahí en la mesa redonda, que en Asturias pues la gente puede disfrutar de 500.000 horas de radio y televisión en castellano, por lo tanto digamos una necesidad de información y de formación y de entretenimiento que está absolutamente cubierta, que no tienen ningún tipo de problema en acceder a ello. Entonces entendemos que la puesta en marcha de servicios de comunicación que usen el asturiano como vehicular, tanto en la televisión como en la radio, que suponen pues eso, entre 3.000 y 4.000 horas la tele y otros tantos la radio, pues supone un porcentaje pequeño entre esa oferta asombrosa, y que por lo tanto entendemos que como en la propia sustancia de un servicio público, tal atender las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas, y por lo tanto las necesidades que en Asturias están sin cubrir a nivel informativo y a nivel televisivo y a nivel radiofónico, y el de tener canales de televisión y de radio en asturiano. Las demás ofertas están completamente cubiertas, y por lo tanto siempre desde hace muchos años bien reivindicándose esa televisión asturiana, porque digamos la única que falta para completar un poquitín ese mapa de los medios en Asturias. Y que falaba ese dentro de lo que era el alderique, bueno, que siempre hay como, muy rociano el poder político, ¿no? Y que falábase de cómo se entamó, cómo se encadarmó esta televisión autonómica que tenemos, ¿no? Ese que hay unos intereses súper grandes detrás. Claro, evidentemente, yo creo hay que, si se estudia un poquitín cómo fue la llegada de la televisión autonómica de Asturias, pues eso fue de los territorios que más tarde que más tiempo tardó en llegar a tener una televisión autonómica.
perdióse los grandes años de la televisión, los 80 y los 90, perdiéronse sin tener esa oportunidad, llegóse tarde, empezóse en el 2005 y cuando se empezóse mal, hay que decir, porque empezóse con un proyecto claramente personalista, que fue el del arecismo, que venía, cuando tuvo de presidente en el Principado, pues bueno, venía de estar en el Concello de Xixón, de alcalde y tal, donde ya experimentar con esta forma de usar los medios de comunicación. Ahí ya le echó a andar la Gaceta de Xixón, Telexixón y tal, y ahí ya practicaba, digamos, este tipo de medios fuertemente controlados políticamente, y otra de esas características que lle una cierta astrofobia. Y eso, puso en marcha unos medios que se caracterizaban por un gran control político y por una fobia evidente a los ciudadanos. Entonces, los malos comienzos no quieren decir nada, yo por eso hay que seguir siempre reivindicando para llegar a transformarlo a la Radio Televisión Pública Asturiana en una televisión que sea reflejo de nosotros y no reflejo de ciertos partidos políticos o de ciertas personas. Pues muchas gracias, Carlos, por atender al Alderiques de Asturias y seguimos también trabajando en este tema. Muchas gracias y que tengáis mucha suerte en la andadura. Pues hasta aquí llegó este especial, la televisión que queremos aquí en Alderiques de Asturias. Hasta otra vegada, muchas gracias por estar ahí al otro lado.